Amigos de Fe y Compañerismo Internacional presentan el programa Respuesta con la doctora Becky Hood. Bienvenidos a su programa Respuesta. Les saludamos con el cariño de siempre, declarando lo que dice la palabra de Dios en Salmo 118, 24. Y la palabra de Dios dice que este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios bueno, para Él no hay ningún imposible. Dice la palabra que para el que cree, todo le es posible. Así es que si tú estás pasando por alguna situación adversa, hoy gózate en medio de la situación. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Dios quiere que te goces, Dios quiere que te levantes, Dios no quiere que tires la toalla en medio de la situación adversa. Dios es fiel, para Él no hay imposibles. Él puede hacer lo que nosotros no podemos hacer y Él quiere que tú te levantes y te goces en este día. Y hoy queremos decirte con todo el corazón, si estás pasando por problemas tan difíciles, te sientes en una situación que no tiene salida, hoy te invitamos a que tú escuches el programa y la palabra de Dios. Quiero decirte que Dios te ama. Si tienes pensamientos de quitarte la vida, no son de Dios. No te quites la vida. Detente en el nombre de Jesús. La vida es sagrada. La vida nos la ha dado Dios y hay una respuesta. Acércate a Dios, llámanos con toda confianza. Estamos para servirte de lunes a viernes y nuestras oficinas están en la Privada 38 Norte, 1808 de la colonia Cristóbal Colón. Y estamos aquí para servirte, para ayudarte. También tenemos congregaciones alrededor del estado de Puebla y si tú no tienes dónde congregarte, pues con gusto podemos decirte dónde te puedes congregar. Y los que ya están yendo a sus iglesias, sean fieles ahí en su iglesia y denle a Dios lo que es de Dios. Sostenga su iglesia, porque Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Para Él no hay ningún imposible, dice la Escritura, para el que cree, todo le es posible. Vamos a hablar acerca de la parábola de dos hijos y un buen padre. Así es que yo creo que muchos conocen esta historia, que está en Lucas capítulo 15 e inicia en el versículo 11. Lucas capítulo 15, versículo 11, y vamos a hablar del hijo que se fue de la casa. ¿Cuántos hijos que amamos, que tratamos bien, se van de la casa y de repente pues les va como en feria? Así dicen algunos que se han acercado a mí y me dicen, no hombre, es que me fui, me desanimé, tropecé, pero me fue muy mal, Satanás casi destruye mi vida. Y yo le digo, pues aquí está tu casa, los brazos están abiertos para que tú regreses, porque esta siempre será tu casa. Y sabes una cosa, amigos, tu casa está a tus órdenes. Amigos, compañerismo está a tus órdenes. Y son dos asociaciones que ayudan a la gente con mucho cariño, amigos y compañerismo. Bueno, vamos a la palabra de Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios. Recuerda, toma nota de este teléfono para que lo mantengas cuando alguien tenga una necesidad, pueda llamar y pueda comunicarnos su necesidad y vamos a orar por tu necesidad. Y llama con toda confianza, LADA 222, teléfono 477-2660. Es LADA 222, teléfono 477-2660. Llámanos de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde y te atendemos con mucho gusto, con todo el corazón, porque Cristo es la respuesta. Y qué bonito también aquellos que se toman el tiempo para traer su testimonio de lo que Dios ha hecho, aquellos que
que recibieron a Cristo y nos llaman, qué maravilloso. Y aquellos que nos dicen, yo estoy aquí, los estoy viendo desde este lugar, maravilloso. Estamos para servirte. Dios te ama y Él quiere lo mejor para tu vida. Así es que llámanos con toda confianza. Vamos a Lucas capítulo 15. En el versículo 11 dice: y les contó también, había una vez un padre que tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. El padre repartió entonces sus bienes entre los 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor reunió cuanto tenía y se marchó a un país lejano. Muchas veces tenemos que ser enseñados en la palabra, porque la palabra nos enseña sabiduría, entendimiento. La palabra nos enseña acerca del dinero, acerca de ser empresarios. Si vieras qué hermoso es cuando tú te conviertes en un discípulo de Cristo y estudias la palabra y te levantas con la palabra y te acuestas con la palabra. Aun cuando estás leyendo y meditando la palabra, de repente dices: ay, yo estaba haciendo esto mal, ya no lo voy a hacer mal. Aquí dice en la palabra que lo debo hacer bien. Y le pides al Espíritu Santo que Él te vaya guiando. Este es un hijo que lo tenía todo en la casa de su padre. Y es así cuando nosotros estamos en Cristo y lo tenemos todo, y luego somos malagradecidos y nos vamos de la congregación que nos trajo a Cristo. ¡Wow! ¡Qué terrible es eso! Que te vayas de la congregación que te dio a luz, que te dio la vida, a menos que sea por alguna situación muy fuerte, pero tú necesitas mantenerte firme. Dios habla acerca de la fidelidad. Dios está hablando acerca de la fidelidad. Recuerdo de una persona que se fue, pero se fue al mundo y se fue de la congregación y bueno, el enemigo la arrastró terriblemente en cosas que sabía que no debía de hacer. Y eso, cuando tú conoces la palabra y te vas al mundo, wow, qué terrible es eso, porque Satanás te va a hacer trizas. Y llegó, y yo iba en un pasillo caminando y de repente ella me agarró y me abrazó y empezó a llorar y se hincó de rodillas, dijo: perdón. Y yo me hinqué de rodillas con ella y le dije: gracias a Dios que te trajo. Ahorita no importa lo que haya pasado, lo más importante es que Dios te trajo y que eres bienvenida en este lugar, haya pasado lo que haya pasado. Es como el amor de Dios es tan grande que muchas veces cometemos equivocaciones o caemos en cosas, pero Dios quiere que te arrepientas y que regreses al Padre. Arrepiéntete de tu pecado. Te fuiste de la congregación, arrepiéntete, regresa, porque Dios quiere que regreses a donde te dieron a luz. Versículo 13. Pocos días después, el hijo menor reunió cuanto tenía y se marchó a un país lejano. O sea, lo tenía todo con su papá, pero dijo: no, ahora sí voy a hacer lo que yo quiera. ¿Y cuántas personas? Sabes que vivir la vida para Cristo es disciplina. Y hay mucha gente que nunca ha sido disciplinada y que si le dices algo, ¡ay!, ponen el grito en el cielo y dice: no, yo no me voy a someter a eso. Y no crecen porque no se someten a disciplina. Tú tienes que ser discipulado en la palabra. La palabra disciplina viene de discipulado, viene de disciplina, y todos los que entramos en Cristo tenemos que tener disciplina cuando seguimos a Cristo. Tú dices: entonces ya no me gusta. Pero si tú quieres crecer y ser bendecido, tienes que disciplinarte en la palabra. Y dice... Continuamos, dice: pocos días después el hijo menor reunió cuanto tenía y se marchó a un país lejano donde lo despilfarró todo de mala manera. ¡Wow! No era un buen administrador del dinero. Cuidado con el dinero, porque ahorita lo tienes, mañana no lo tienes.
Y este joven dijo, ahora sí, nadie me va a mandar, nadie me va a decir lo que tengo que hacer, yo me voy a ir, yo voy a comprar lo que quiera, es mi dinero, es lo que me correspondía. Y él se va y se gasta su dinero, se reúne con mujeres, bueno, todo mundo lo sigue porque tiene dinero. Pero llega un tiempo, porque ahí reconoces quiénes son tus verdaderos amigos, es cuando estás en la pobreza, en la miseria, cuando ya se te acabó todo tu dinero. Ahí es donde él empieza a recapacitar y a saber que él está en un problema muy grande. El menor de ellos, ya que dijimos, vamos, cuando ya le había malgastado todo, sobrevino un terrible periodo de hambre en aquella región y él empezó también a padecer necesidad. Estaba escuchando en un devocional esta mañana de Rick Warren, y el devocional decía que los japoneses ahorran 20% de su salario. Lo tienen para ahorro, se disciplinan a ahorrar 20% de su salario, que los europeos se disciplinan a ahorrar 18% de su salario. Imagínense la disciplina. Y los estadounidenses no ahorran y están endeudados 1% de todo su salario. Quiere decir que gastan más de lo que tienen. Y aquí entramos en la buena administración del dinero. Algo que aprendí de mi esposo, que fue un empresario. Aprendí que, bueno, pues que había que ahorrar. Y en el caso de mi esposo, siempre desde que nos casamos y bueno, tenemos 40 años de convivencia y de querernos, de amarnos, de aprender uno del otro. Es un hombre maravilloso, lindísimo, precioso. Mi esposo es un gran padre, un gran esposo, un gran padre espiritual para muchos líderes y pastores. Y le doy gracias a Dios por su vida. Pero él me enseñó primero de las tarjetas. Cuando nos casamos, él dijo, ¿sabes qué? Si tú vas a usar las tarjetas, tú las pagas. Y yo dije, mira nada más qué fresco, que me diga que si yo uso las tarjetas, yo las pago. Pero me dijo, las tarjetas de crédito son solo para viajar y emergencias. Si tú no te endeudas, vas a vivir una vida mucho mejor. Y si tú ya estás en las deudas, pues ve pagando poco a poco y ya no te endeudes. Y él me dijo, lo que no tenemos, no lo compramos. Si no lo tienes, aunque estemos sin nada. Recuerdo cuántos años pasamos en una casa preciosa, pero sin muebles. Solo teníamos una cama, sillas de plástico y el comedor que ya teníamos de muchos años. Y yo le dije, Señor, yo no voy a comprar ningún mueble. Tú me los vas a dar y va a ser de una manera milagrosa, que tú vas a traer las cosas que yo necesito. Yo voy a poner todo mi dinero en el reino de Dios. Y así es como nuestra vida ha sido. Primero es el reino de Dios y su justicia, porque dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, todo lo que tú quieres, todo lo que tú anhelas va a venir en el tiempo de Dios. No tienes, es que fulanito tiene algo y yo no lo tengo. Así no funciona. Espera el tiempo de Dios. Vamos a un corte y regresamos. Este es su programa Respuesta, su amiga Becky Hood. Regresamos. El miércoles 16 de febrero te esperamos en nuestra red de varones en punto de las 6 de la tarde. Pasaremos un tiempo increíble, no te lo puedes perder. Pide más informes al 222-477-2660. Los días 18 y 19 de febrero llevaremos a cabo nuestro encuentro de damas. Pide más informes y aparta tu lugar, no te lo puedes perder. El domingo 20 de febrero a las 10 de la mañana tendremos una obra teatral de El Principito, preparada por nuestros amigos Kids. Comunícate con nosotros para más información. A todos los empresarios y pastores que nos escuchan, los invitamos a nuestro gran seminario diseñado para ustedes, el día sábado 5 de marzo. Solicita más informes al 222-477-2660. Un nuevo día encontré en ti,
Tengo motivos para ser feliz, pues mi pasado se quedó atrás. Tengo razones para celebrar. Yo te seguiré, no me detendré y no callaré lo que has hecho en mí. Eres tú la esperanza que llena mi ser. Eres tú la alegría que no puedo esconder. Y no hay nada en este mundo que se pueda comparar a tu amor y tu gozo. Tu gozo enciende mi interior. Pusiste en mí una nueva canción, gozo que arde en mi interior. Has cautivado toda mi atención. Eres el dueño de mi corazón. Yo te seguiré, no me detendré y no callaré lo que has hecho en mí. Eres tú la esperanza que llena mi ser. Eres tú la alegría que no puedo esconder. Y no hay nada en este mundo que se pueda comparar a tu amor y tu gozo. Tu gozo enciende mi interior. Tu gozo enciende mi interior. Late mi corazón, eres mi alegría. Tengo una canción, eres la melodía. Late mi corazón, eres mi alegría. Tengo una canción, eres la melodía. Tú la esperanza que llena mi ser. Eres tú la alegría que no puedo esconder. Y no hay nada en este mundo que se pueda comparar a tu amor y tu gozo. No. Eres tú la esperanza que llena mi ser. Eres tú la alegría que no puedo. Este es su programa Respuesta, su amiga Becky Hood. Continuamos el día de hoy recordándote que si tienes alguna petición, nos llames con toda confianza al 222-477-2660 y con gusto te atenderemos. Recuerda que Jesucristo es la respuesta a todas nuestras necesidades y a todos nuestros problemas. El día de hoy estamos hablando acerca del hijo que se fue de la casa. Vamos al libro de Lucas capítulo 15, continuamos en Lucas capítulo 15, versículo 15. Dice, entonces fue a pedir trabajo aún. Vamos a regresar al versículo 14. Cuando ya había malgastado todo, sobrevino un terrible periodo de hambre en aquella región y él empezó también a padecer necesidad. Quiere decir que este hijo pródigo, que este hijo que se fue de la casa, que le pidió su herencia a su papá, se gastó todo, derrochó todo y se encontraba ahora sin dinero, estaba en un país que no era su país y ahora en el país había venido una hambruna, había venido un problema económico y ahora no sabía qué hacer. En el versículo 15 dice, entonces fue a pedir trabajo a uno de los habitantes de aquel país, el cual lo envió a sus tierras a cuidar cerdos. ¿Sabes qué? Cuidar cerdos era lo más humillante. Para el país de Israel es un país
donde no se come carne de cerdo, porque la carne de cerdo, bueno, el cerdo no es un animal rumiante que tenga varios estómagos que vaya procesando la comida. Si tú comes carne de cerdo y el cerdo se comía un pollo podrido, pues eso es lo que viene en todas las células, lo malo viene en las células. Y aunque es una carne tan deliciosa, no, los judíos no comen carne de cerdo porque no está de acuerdo a su dieta enviada por Dios, y la carne de cerdo es rica pero es dañina, y por eso los médicos, cuando alguien empieza a enfermarse de algo, les prohíben la carne de cerdo. Pero en sí, en Israel no se crían cerdos, ni se come carne de cerdo, ni se crían cerdos. Bueno, cuando menos los judíos no lo hacen. Pero aquí tenemos a un chico que va, me imagino que va de su país, de donde creen en Dios, a un país donde no creen en Dios de la misma manera, y se encuentra que derrocha todo lo que tiene con sus amigos, y cuando ya no tiene, pues sus amigos se alejan. Ahí es donde se reconocen los buenos amigos, que se quedan contigo hasta el final. Pero en este caso sus amigos se fueron. Lo seguían mientras tenía dinero, pero ya que se le acabó el dinero, ya no lo siguieron. Entonces es importante señalar que la disciplina tiene que ser base de nuestra vida, y nosotros disciplinamos a nuestros hijos en la palabra de Dios. Yo doy gracias a Dios que mi madre y mi padre nos hablaron de la palabra para empezar, nos establecieron en la palabra desde que pudimos hablar, nos enseñaron a alabar a Dios, y eso no garantiza que tus hijos, que el enemigo no va a venir a tratar de sacarlos como este hijo pródigo, pero él aprendió. Dijo, él aprendió de esta experiencia. Es como un creyente de la palabra de Dios que se va de Dios y que se va al mundo. Sabes que te va a ir muy mal. No vas a poder subsistir, porque ya que sabes la palabra es difícil vivir sin la palabra. Vamos a Lucas 15, versículo 16. Lucas 15, 16 dice: él habría querido llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos. Estaba en tanta pobreza, en tanta miseria, no tenía qué comer. Agarró ese trabajo porque era el único que estaba al alcance, y él deseaba comer los desperdicios que le daban a los cerditos. Imagínate hasta dónde llegó. Quiere decir, tocó fondo. Dice, pero nadie le daba nada. O sea, estaba en ayuno, no tenía con qué comer. Y dice, entonces recapacitó y se dijo, qué tonto soy. La verdad, mira nada más lo que hice. Dice, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo estoy aquí muriéndome de hambre? Dice, en la casa de mi papá la comida es extravagante, hasta los trabajadores comen pero súper bien. Cuando la bendición de Dios está sobre ti, cuando sirves a Dios, cuando le das a Dios lo que es de Dios, la bendición de Dios está sobre tu vida. Y esto es lo que el papá estaba experimentando. El papá le daba protección a sus hijos. El papá tenía trabajo todo el tiempo. Le daban trabajo a otras personas. Le daban de comer a otras personas. Siempre había abundancia porque servían a Dios, porque cumplían con Dios, porque le daban a Dios lo que es de Dios. Versículo 18 dice, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco que me llames hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Inmediatamente, dice, se puso en camino para volver a casa de su padre. Y aún estaba lejos cuando su padre lo vio, y profundamente conmovido salió corriendo a su encuentro, le estrechó entre sus brazos y lo besó. Y el hijo, dice, empezó a decir, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco que me llames hijo. Vemos qué tremendo que este hijo dijo, ya le checó la tarjeta, porque dijo, ay, aquí de verdad estoy sufriendo,
mientras que siempre hay seguridad en la casa del Padre. Y lo mismo te está diciendo el Señor a ti, que te alejaste de Dios, que ya no te congregas, que ya no vas a la célula, que ya no quieres hacer nada para Dios. Dios dice: regresa al Padre, regresa al Padre y disfruta de las bendiciones del Padre. Y cuando tú regreses, Él va a tener los brazos abiertos, Él te va a bendecir, Él te va a ayudar, Él te va a abrazar, no te va a rechazar. Yo creo que cuando pedimos perdón, tenemos ese miedo de que nos rechacen, de que nos digan que no, de que nos acusen de algo, pero no fue. Dice, Él vino y le dijo: Padre, le dijo, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco que me llames tu hijo. Pero fue a pedirle perdón a su papá. Tú puedes regresar de donde estás, del mal donde estás, porque Dios tendrá los brazos abiertos para que tú regreses, para que tú lo recibas. Él te va a recibir, no te va a rechazar. Y mira lo que el papá hizo por él, y ese es lo que Dios hace por nosotros cuando nosotros nos alejamos de Dios, nos equivocamos, queremos irnos al mundo y a las cosas del mundo, pero finalmente reconocemos que ahí no está la felicidad, que la felicidad está en Cristo. Lucas 15:22 dice: pero el padre ordenó a sus criados: rápido, traed las mejores ropas y vestidlo. Sabes que él venía en harapos, pero cuando tú te arrepientes, cuando tú regresas al Padre, Él te recibe con los brazos abiertos. Dice: ponerle un anillo en el dedo y calzado en los pies. Luego sacar el ternero cebado, matadlo, hagamos fiesta celebrando un banquete. Y así es Dios, hace un banquete cuando le da gusto que te arrepientas, le da gusto que regreses. No importa que te dé tanta vergüenza, regresas, dices: ay, me da vergüenza porque caí en lo más bajo. Así fue el hijo pródigo, cayó en lo más bajo, pero él analizó: yo estoy mejor con mi Padre. Y así tú vas a estar mejor con el Padre. Regresa. Sí, llámanos en este momento, y si tú, para que tú nos digas: oren por mí, quiero regresar a la obra de Dios, quiero regresar a la palabra, quiero regresar a donde Dios me tenía. Y si tú regresas, Dios te va a restaurar. Versículo 24: porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron a hacer fiesta. Y es lo que Dios quiere hacer, fiesta, porque tú regreses. Repite conmigo esta oración. Te invito a recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Dile: bendito Padre Celestial, yo vengo a ti en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te pido perdón por haberte faltado. Perdona mis pecados. Creo que tú derramaste tu sangre en la cruz para salvarme. Sálvame, Señor. Perdóname, Señor. Sáname, Señor. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que tengas misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Quita toda dolencia de mi vida, de mi corazón. Hoy te acepto. Hoy creo que resucitaste, que estás vivo, que estás sentado a la mano del Padre, a la mano derecha del Padre, intercediendo por mí. Y yo creo que hoy han encontrado mi nombre escrito en el libro de la vida eterna, y hoy quiero vivir para Cristo por el resto de mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración, queremos que nos llames al 222-477-2660 y nos preguntes por el libro Tu Nueva Vida. Si tú estás alejado de Dios, ven, haz una cita, vamos a recibirte. Yo sé que Dios va a cambiar tu vida, tu corazón. El Padre te ama y el Padre te recibe con todo
el corazón. Este hijo fue restaurado. Sabes, a veces podemos cometer errores, pero siempre pide restauración. No te vayas enojado pensando, wow, lo que siempre la gente le echa la culpa a otras personas de lo que les pasa, cuando lo que les pasa es por lo que hicieron. Pero tú pide restauración. Di, yo quiero ser restaurado en el reino de Dios. Yo quiero regresar al Padre. Yo quiero regresar a la congregación. Yo quiero regresar a servir a Dios. Hazlo, hazlo. El Papá Dios tiene los brazos abiertos para ti. Agradecemos mucho la atención al programa Respuesta y nos vemos y escuchamos el día de mañana. Bendiciones del Señor para tu vida. Que Dios te guarde y te bendice en una manera grandiosa. Gracias. Hasta mañana. Asiste a nuestras reuniones dominicales 9 de la mañana y 11 de la mañana en la privada 38 Norte, número 1808, Colonia Cristóbal Colón, Puebla, Puebla. Si necesitas oración o ayuda, llámanos al 222-477-2660 o escríbenos a amigosdefe@yahoo.com.mx.